Bueno, no sé si les sirvió un poco esa información que les di. No sé, pero siguiendo con esa misma información, entonces veamos a Baruch rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que se busca en la configuración del libro? Bueno, un poco lo que está en la página 246. Cuando ustedes ven ese libro, lo ven como con dos formas de elaboración. O sea, no es un libro que se pueda leer de corrido, sino que hay que entender cómo está escrito literalmente para comprenderlo, porque si no, yo no puedo leer un poema como que es una narración, un himno como que es un cuento, no, tengo que encontrar la forma como se escribió. Y entonces dice que se pueden distinguir niveles diferentes de historia en el libro de Baruch y en la carta de Jeremías. Dice que el primero está claramente identificado históricamente con el exilio, ¿verdad? Los diferentes textos relacionados con el exilio, que ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Casi todos tienen esta problemática porque es muy clara. Dios había prometido una tierra, había prometido un pueblo grande, Dios había prometido muchas cosas que con el exilio se perdió porque Babilonia se llevó a todos los habitantes intelectuales, se los llevó a Babilonia y dejó en Jerusalén, en Palestina, dejó a la gente del campo. Y entonces al dejar, los dejó como esclavos. Entonces, ¿dónde está la promesa del pueblo de un nuevo rey, de un nuevo gobierno? ¿Dónde está? Se perdió. Claro, se destruyó el templo, todo quedó devastado. Como cuando hay un terremoto, pero en este caso el terremoto no fue de la tierra, sino fue Babilonia. Entonces terminó todo. Se perdió. Por eso es ese impacto tan grande. Es un impacto que los profetas anteriores quisieron evitar. Sin embargo, no se pudo. Entonces, el primer nivel es eso. Y el segundo, dice, es una especie de colección. Sí, el segundo, dice, entonces, es una cosa, se percibe como a través de un filigrama. Los filigramas eran como los pequeños proverbios que la gente se colocaba, los judíos se los colocaban en el borde de la túnica, de las mangas. Se supone que son como ideas que hay que tener siempre presente, digamos, los mandamientos, ciertas ideas. Entonces, esos son los filigramas. Y dice, pues, tanto la carta de Jeremías como Baruch pareciera que es una colección, ¿verdad? De filigramas. ¿Y de qué hablan esos filigramas? Pues de distintos acontecimientos de esa época, de redactores distintos, ¿verdad? No solo de uno. Y posiblemente de sucesos que pasaron después del exilio o ya en el exilio, ¿verdad? Y entonces, eso es importante, porque no van a encontrar un hilo que vaya desarrollándose, sino ustedes ya conocen entonces el contexto literario y ya se dan cuenta. Eso pasa en los evangelios también. Si ustedes comparan Marcos, la lectura de ayer, con Lucas, la lectura de hoy, es el mismo tema, pero la forma de narrarlo, la forma incluso del escenario es diferente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas de las cuales uno no puede estar seguro. Puede decir, por ejemplo, que Jesús dijo esto varias veces y por eso en unos lugares el recuerdo, porque acuérdense que primero fue una tradición oral, lo mismo pasó con los profetas. Primero fueron tradiciones orales que se pusieron hasta después por escrito. Entonces, puede ser que se haya dicho muchas veces en distintos lugares y por eso cada grupo lo recuerda en escenarios diferentes. O puede ser que el redactor final tomó una serie de dichos de Jesús, que era lo que había, colección de dichos y de hechos, y los ubicó en una narración. Entonces, ese es el contexto literario, ¿verdad?
Y el contenido del libro, pues también se puede dividir en partes diferentes, ¿verdad? Para ir entendiendo la introducción, las confesiones públicas, ¿verdad? Que se van desarrollando, porque dice en la página 249 que después del regreso del exilio se desarrolló en Israel una reflexión histórica sobre la difícil situación de los sobrevivientes en Babilonia. Pero los de Babilonia, la mayoría se quedó en Babilonia porque estaba bien. Ahora, los que regresaron a la tierra eran los que no estaban tan bien. O sea, si yo les digo que se habían ido los intelectuales y estos lograron tener un lugar en el imperio, pero los que no lograron acomodarse por distintas razones tuvieron que regresar al pueblo. Entonces, el sábado pasado, en la lectura del sábado, se leyó Ageo. Y también anteriormente se leyó a Nehemías. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que cuando regresan al territorio, pues ven todo devastado. Todo. Entonces, en lugar de sentir alegría, de sentir, pues gozo por estar de nuevo en su patria, pues encontraron todo tan destruido que entran en una gran depresión. Y ahí tenemos entonces la lectura de Esdras. Y también no sé si ustedes vieron la preciosa oración de Nehemías, que dice, pues, no es un momento después de que ven ellos toda esta destrucción, dice de Nehemías, nuestro rostro está enrojecido, lleno de vergüenza, porque de veras nuestro pecado llega más allá del cielo. Entonces, no tenemos boca para pedirte que nos des porque nos diste tanto y nosotros todo lo echamos a perder. A la larga, la parábola del hijo pródigo es que todos somos pródigos. ¿Qué quiere decir pródigo? Despilfarradores. Se nos da una vida entera y la echamos a perder. Así de fácil. Y ya cuando la tenemos perdida, pues no hayamos cómo hacer para que el Señor nos la devuelva como nosotros pensamos, que nos solucione todos los problemas. Sí, Edgar, dígame. Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe, aquí se fue la luz, entonces solo tengo 14% para reservar en el otro curso, entonces voy a abandonar la clase. Disculpe, licenciada. No tenga pena, como queda grabada, usted la mira después. Bye, gracias, licenciada. Que pase buena noche, descanse. Bueno. Muy bien, no tenga pena. Bueno, entonces, los que se quedaron, pues habían aguantado todo ese chaparrón de tragedia al quedarse ellos como esclavos de Babilonia, ¿verdad? Entonces no eran solo problemas políticos o sociales o económicos, sino que estaba en juego el buen nombre de Dios. ¿Por qué? Porque había prometido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todas las promesas? ¿Verdad? No todo el mundo entiende que cuando muchas veces hay consecuencias de muchos actos que hemos realizado. También estaba en juego la credibilidad. ¿Cuánta gente cuando le ha pasado una cosa dramática, terrible, dice yo ya no puedo creer en Dios, pues porque me pasó esto? Entonces, pues dicen que pierden la fe, pero realmente no es que la pierdan, es que nunca la han tenido, ¿verdad? Porque han creído en otras cosas que no eran exactamente. ¿Por qué? Por los verbos que les dije anteriormente. Porque para creer hay que permanecer y pertenecer. Y perteneciendo y permaneciendo creo. No se puede de otra manera. El tema no es mágico. Tiene que ver con un aporte. Vean ustedes, por ejemplo, en el Evangelio dice, María no comprendía todas las cosas, pero las guardaba y meditaba en su corazón, o sea, permanecía. Y ustedes la ven al final, está al pie de la cruz, permanecía, permanece, pertenece y cree. Entonces, no es ingenua, no es que sea ignorante, ella le cree a Dios y le creyó desde el principio, hágase en mí según su palabra. Entonces ahí ven ustedes un modelo de discípula, un modelo de cristiana que permanece, pertenece y cree. Y lo mismo, al revés, si creo,
permanezco y pertenezco. Bueno, eso lo ven ahí. Entonces, aquí van a ver confesiones colectivas que surgen de la preocupación por defender el honor de Dios. Muchas veces nosotros pensamos eso, que tenemos que defender a Dios. Bueno, surge de estas ideas, pero realmente no. Muchas veces el punto es que nosotros tenemos que dar un testimonio coherente con lo que decimos que creemos, ¿verdad? Entonces no es necesario hablar tanto, sino que a veces lo que hacemos va a ser la única carta de recomendación para alguien que tal vez no lee la Biblia, que tal vez no va a la iglesia, pero tal vez de vernos actuar, nosotros que decimos que creemos, dicen no, para ser como esa persona, mejor ni voy. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos que hablando mucho, diciendo mucho, pero hay algo que detiene a la gente y dice, no, es mejor no, prefiero estar así como estoy y no ser de esa manera. Entonces tenemos la primera confesión, hay varias confesiones, la primera y segunda confesión, capítulo 1, capítulo 2, estamos en Baruch. Y si ustedes se toman el tiempo de leer a Baruch, que es uno de los textos que se leen en Cuaresma, es preciosísimo. Ese mensaje Baruch es muy chiquitito, entonces vean dónde están las causas de los males que han afligido a la humanidad, porque aquí hablan solo de Israel, pero realmente esos son los males que afligen a nosotros mismos. Está en el capítulo 3, ustedes pueden leer eso. Es algo preciosísimo, tiene varios momentos y ustedes lo pueden ver, no tenemos tiempo. Yo se los puedo dejar como trabajo para que lo comenten la semana entrante. Y el mensaje teológico pues va a través de todo este tema literario, pues ya sabemos, Baruch es el secretario de Jeremías, pero no necesariamente lo que está escrito aquí es solo de Jeremías o de Baruch. Ya sabemos que todo esto se transmitió oralmente y puede haber una gran influencia de distintos autores, ¿verdad? Que han querido transmitir la explicación de por qué están pasando todos estos temas dolorosos que han llevado al exilio, ¿verdad? Y bueno, lo más fácil es decir, bueno, es un castigo por todos los pecados que hemos cometido, por todo lo mal que hacemos, por lo rebelde, pero no, ese no es el tema, porque ya nosotros desde el Nuevo Testamento con Jesús sabemos que Dios es amor, es misericordia, y la otra cara del amor y de la misericordia es el perdón. En ningún momento aparece ahí el castigo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa comprensión desde el Nuevo Testamento y darnos cuenta que si hoy tenemos una pandemia, no es porque estamos castigados. Han habido pandemias y guerras y problemas, erupciones, tragedias durante mucho tiempo. Y tampoco se trata de que sea el tiempo final, porque Dios, si hemos entendido el tema, Dios no ha dado la vida y no ha hecho la creación para después destruirla, sí para trascenderla, para llevarla a algo mejor, pero eso no es mágico, tenemos que colaborar con eso. Entonces, entendiendo ese hilo conductor de Dios que es vida, que da la vida, que crea todo por amor, pues ya sabemos que no lo va a crear para destruirse. Por supuesto que nosotros no vamos a vivir eternamente, porque ya sabemos que en la tierra somos peregrinos, estamos por un tiempo, venimos, tenemos una misión, igual que cada uno de los profetas, se nos dieron los talentos para cumplir esa misión y tenemos que dar cuentas al final. Eso sí creemos. Si no creemos, pues ya será cualquier cosa, ¿verdad? Pero si creemos, ese es el camino. Fuimos creados por amor. Lo que se nos prometió es lo que se nos promete a todos, el amor de Dios, el creerle a Él, el confiar en Él. Si se nos prometió una familia, pues todos tenemos alguna. Algunos tendrán
sus papás, otros tendrán un hijo, otros tendrán un esposo. Tenemos la familia, nadie está solito ahí como una isla. Bueno, tenemos lo que tenemos porque ya ven ustedes que los talentos a unos se les dio 2, a otros se le dio 3, a otros se le dio 5. Cada quien tiene, no es que se le dio menos a nadie. A todos se les dio diferente de acuerdo a la capacidad y cada quien tiene que desarrollar esos talentos en la vida. De eso se trata. Y luego, pues regresamos al Padre y le damos cuenta de lo que hicimos. Es decir, que aquí solo administramos. Aquí no somos dueños de nada. Estamos de paso y el tema es eso, no aferrarnos a nada ni a nadie, porque solo Dios es el Señor de todo. Entonces, Él nos lo da y no necesitamos que Él nos quite nada, sino que nosotros tendríamos que entender que nos lo dio y nosotros decir, Señor, tú me lo diste y a ti lo devuelvo. Eso lo dice Ignacio de Loyola, ¿verdad? Tú me lo diste, a ti lo devuelvo, es tuyo. Solo necesito ser receptor de tu amor y de tu gracia y eso me basta. ¿Qué? Eso es todo. Entonces es lo mismo que dice Teresa de Jesús. Quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces está dicho, y está dicho ellos lo sacaron de la escritura. Entonces, el tema no es de castigo, el tema no es, son circunstancias de la vida, circunstancias que vivimos todos, que se han vivido en épocas diferentes. Unos vivieron guerras, otros vivieron holocaustos, otros vivieron pandemias, no es la primera. Otros, pues, vivimos distintas circunstancias familiares, económicas. Ustedes, si ven noticias ahora, se dan cuenta de que la gente, Haití, buscando donde un lugar mejor. En Haití no hay comida, no hay agua, no hay nada, ha habido terremoto tras terremoto, pues la gente está buscando. Si ustedes saben un poquito de historia, se van a dar cuenta que eso ha sido siempre, que la gente del África pues fue buscando cuando hubo un tiempo de que no hubo lluvia, fueron buscando comida a otro lado. Pues ustedes ven que eso está pasando por todos lados. Los de África queriendo ir a Europa, los de las Bahamas queriendo ir a lugares donde haya un poco más de posibilidades, los de Centroamérica queriendo ir a Estados Unidos, los de Venezuela queriendo ir a Chile. Todo está así. Y eso no es nuevo, eso es, si uno sabe un poquito de historia, así es como ha vivido el ser humano. Es más, por eso estamos buscando en Marte, en la Luna, a dónde poder ir a otro lugar, porque tal vez aquí se va a acabar. Bueno, el ser humano es así y se ha desarrollado por esa capacidad de ir buscando cómo desarrollar su historia y su vida. Entonces, eso no es ningún problema, así es. Pero claramente no todos vamos a sobrevivir a todo. Algunos, pues, el tiempo de vida es menos, otros más, pero tampoco es una tragedia, porque lo que se ofrece es la vida eterna. O sea, aquí estamos de paso, pero cuando terminemos nuestra misión aquí, se nos ofrece. ¿Y por qué es ese ofrecimiento? Porque Jesús resucitó, está vivo y Él nos ofrece una vida. Eso también hay que creerlo. Entonces, si no creemos eso, pues de nada nos sirve estar leyendo tanta cosa y estudiando, porque las verdaderas esencias o la verdadera núcleo de lo que debemos de creer está en eso, que forma parte de nuestra vida. Entonces, aquí es donde ustedes se encuentran. Entonces, ¿cómo en Baruch el mensaje teológico es lo que seduce a nuestra vida? Dice, nos ha seducido la experiencia de los ídolos, se alaba la omnipotencia, la gente alaba a la gente poderosa. Hoy se utiliza la palabra empoderada. O sea, las mujeres están empoderadas porque deciden qué hacer con su vida. Porque, en fin, se habla, tal presidente tiene todos los poderes. Bueno, entonces, esos son los lenguajes, ese es el lenguaje que se utiliza. Entonces nosotros debemos entender que, por ejemplo, en el libro de Baruch, pues no lo vamos a encontrar citado así explícitamente en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, podemos ver que su mensaje es actual también, porque nos está anunciando que de la encarnación es ese nuestro Dios, no hay nadie que pueda comparársele a Él. Que si hablamos de ciencia, que si hablamos de muchas cosas de los que el ser humano pueda sentirse orgulloso o soberbio de sus logros, pues al final, pues se queda en nada. Porque por mucha riqueza, por mucha sabiduría tecnológica, pues se acaba con la muerte. Entonces, el único que tiene, que sostiene y que le da sentido a la vida es Dios. Y ese mensaje lo encontramos en Baruch. Luego con Ezequiel, pues vamos también rápidamente. Ya sabemos que Ezequiel se va al exilio, ¿verdad? O sea, él se va a Babilonia. Por eso dice aquí, profeta del exilio, ¿verdad? Es la deportación. Él parece que se va en la primera porque hubo como distintas deportaciones y él es uno de los primeros que se va antes del saqueo del pueblo. Aquí en la página 258 ustedes tienen más o menos una escena de cómo vivían los exiliados en Babilonia, ¿verdad? Pues de alguna manera tiene que ver qué era el trabajo que los imperios le ponían a algunos de los exiliados que llegaban a formar parte de su pueblo, que los asumía, qué trabajos o qué posibilidades de vida les daba. Algunos, como les dije, se acomodaban, otras no, ¿verdad? Pero hasta cierto punto les daban cierta autonomía, no se imponían tanto. Vean un poco en el tiempo de Jesús, Roma. Roma le da cierta autonomía a Palestina, pues los deja con su templo, con su religión, con su Sanedrín, o sea, los deja hasta cierto punto vivir, los están controlando, pero los deja vivir en su tierra, no se los lleva a Roma. Unos imperios actuaron así. En el caso de Babilonia se los llevó. En el caso de los persas, cuando le ganan a los babilonios, no los quieren tener en su país. Entonces ellos lo regresan. Ciro los regresa. Y ellos lo ven como un acto de Dios que les permite volver a la tierra y lo interpretan como el hecho de esa promesa de Dios, pues vuelve otra vez a pertenecerles, ¿verdad? Dice que la personalidad de Ezequiel es muy compleja y profundamente atractiva. Por su libro tenemos muchas referencias de quién era él, ¿verdad? Sabemos que también el profeta estaba casado y que la muerte de su mujer sirvió de señal por querer de Dios. O sea, él lo interpreta como algo que Dios quiere, ¿verdad? Para indicar la desastrosa caída de Jerusalén. La actividad profética de Ezequiel, si nos atenemos a las indicaciones del libro, se desarrolló en Babilonia, ya lo sabemos, porque él fue exiliado ahí. Él describe, muchas cosas son descriptivas, o sea, son narrativas, ¿verdad? Y uno puede entender que físicamente él está ahí, está describiendo las cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Otro aspecto que también ha tenido algunos problemas en el estudio se refiere a la conducta del profeta, porque por sus visiones o éxtasis, pues algunos pues lo interpretan como que tendría algún problema psíquico, ¿verdad? Pero eso pasa también con personajes de la mística, ¿verdad? Cuando uno no puede entender, por ejemplo, al Padre Pío, algunas personas lo interpretan, algunos estudiosos lo interpretan de formas diversas, ¿verdad?
Lo que pasa es que algunas reacciones de estos personajes pues no son comprensibles fácilmente. ¿Se fijan ustedes en esos videitos que les paso, como, por ejemplo, las visiones que ellos van teniendo de tantas cabezas, de tantas alas, de tantas ruedas y todo eso, los videitos los van visualizando, ¿verdad? Y uno pues no se lo puede explicar. Sin embargo, es como ellos visualizaban la problemática que están viviendo y Dios dentro de esa problemática. Por ejemplo, cuando pues yo ya pues tengo edad, ¿verdad? Y en mi formación religiosa, pues el tema de tener el triángulo y un ojo, ¿qué era? ¿Qué era lo que nos decía? Pues que Dios nos miraba todo lo que hacíamos. De hecho, en el catecismo decía que Dios sabía todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, hasta antes de que lo pensáramos, decía. Y no es que fuera inventado, porque de hecho lo dice el texto, ¿verdad? Bíblico, que Él conoce todo, que si me voy al fondo del océano, Él lo conoce, dice el Salmo, y sabe dónde estoy, y si me voy al cosmos también, y si me escondo bajo de una piedra también. Entonces, es una omnipresencia, omnisciencia, todo lo relativo a Dios. Pero a nosotros se nos presentaba de una manera como que estaba viendo siempre como un auditor lo malo que estábamos haciendo. Y si estábamos haciendo, Dios estaba ahí viéndonos y ese ojo era presentado de una manera negativa. No es que nos estuviera viendo con amor, con ternura, sino que nos estaba auditando para que si hacíamos mal nos castigaba. Bueno, pues así eran unas interpretaciones que vamos a encontrar en estos textos de Ezequiel. Es un libro bastante grande, con contenido, acuérdense ustedes que es de los profetas mayores, por eso, ¿verdad? Tiene oráculos, muchos oráculos para Judá, para Jerusalén, también oráculos a las naciones, de condena, pero también tiene de esperanza y de salvación. Generalmente esa es la forma como nosotros tenemos que leer igual los salmos, porque los salmos generalmente no nos va a dar tiempo de ese tema sapiencial, pero lo aprovecho. El salmo siempre va a tener como 3 momentos para que ustedes vean su estructura. El primer momento es como que se acerca uno a hablar con Dios y bueno, reconoce, ¿verdad? Reconoce en parte lo que ha hecho y todo. Luego se queja. La segunda parte es una gran queja, que me están haciendo, que me están quitando, que me están... Pero luego, la tercera parte es una parte así donde Dios, yo lo percibo como alguien que me ayuda, que me saca de la situación, que me escuchó la plegaria. Entonces, uno de los problemas es que muchas veces nosotros solo leemos una parte sin entender ese movimiento del Salmo, que tiene como 3 momentos, que es así la vida y que es así las circunstancias. En un primer momento, cuando nosotros somos impactados por un evento, por un acontecimiento vital, el primero es el asombro y bueno, nos acercamos a Dios a saber ahí cómo podemos. El segundo es que no aceptamos lo que nos está pasando y nos quejamos y luego vamos como comprendiendo y entrando a un diálogo más armonioso, más en relación con Dios. Bueno, es lo mismo. Primero es la negación, y después poco a poco se va aceptando. No es algo que pase de la noche a la mañana. Bueno, entonces el contenido del libro va en ese sentido. Oráculos, hablar, fíjense, de ahí viene el tema de la gloria de Dios. Ezequiel es el que ve la gloria de Dios en el templo, pero fíjese una cosa, así como la ve en el templo, también ve cómo esa gloria de Dios se va del templo. Fíjense, y cómo este es un hilo conductor perfecto con los evangelios, que ustedes se dan cuenta de que Dios promete que va a regresar esa gloria,
Pero resulta que cuando muere Jesús, el templo el velo del templo se divide en dos, porque la gloria de Dios ya no va a estar en un templo, sino que el templo de Dios es Jesús. Y a partir de Jesús es su pueblo, su iglesia, que está a los pies de la cruz, donde Él deja su espíritu. Entonces la gloria de Dios regresa al templo. Ezequiel es el que ve que esa gloria se va del templo. Y cuando él ve eso, sabe que el final es eminente, porque ya salió la gloria de Dios de ahí. Entonces está toda esa descripción y está la afirmación de los vivientes, todas las acciones simbólicas, como todos la vocación de Ezequiel, que va desarrollada ahí. En el capítulo 11 tenemos la promesa de restauración. Dios dará a su pueblo un corazón de carne. Ok, esa promesa ya se cumplió. Pues de hecho se cumple en Jesús y con Él se cumple en el resto. ¿Quiénes tienen ese corazón de carne? Pues lo tiene María, lo tiene José. Cada uno tiene sus circunstancias difíciles, muy, muy difíciles, pero siguen confiando, siguen esperando, siguen meditando esas circunstancias en relación a la voluntad de Dios. El mismo Jesús tiene un corazón de carne que es traspasado. Entonces, todo ese corazón ya está. Pero ahora es lo que van a decir las cartas de Pablo. Si ya fueron restaurados, ¿por qué quieren volver otra vez a la esclavitud? O sea, hay que mantener ese corazón de carne como lo que es y no endurecerlo. Por eso, en el capítulo 14 ya empieza algo que no existía antes de Ezequiel, la responsabilidad personal. Porque acuérdense que antes que él era, nuestros padres comieron la fruta y nosotros sufrimos la dentera. Es decir, por culpa de nuestros padres estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, Ezequiel va a decir, no. Entonces, porque justamente los exiliados decían esto, los problemas fueron de nuestros padres. Acuérdense que con el tema de Jesús es lo mismo, que Jesús va a hacerles ver, sus padres mataron profetas, es decir, ahora ustedes son hijos de asesinos, ¿verdad? Porque son los hijos de ellos y ustedes están haciendo lo mismo, ¿por qué? Porque me quieren matar a mí. Entonces hay una responsabilidad personal. No es una cosa que es por otros que se está sufriendo lo que se sufre, las consecuencias. Entonces, Ezequiel presenta una mentalidad inspirada, ¿verdad? Nueva. Esa mentalidad que cambia. ¿Qué más? Está también la vida echada al fuego, la que no da frutos. Nos sigue en el capítulo 18 la responsabilidad personal. Es algo muy fuerte porque no formaba parte de la mentalidad de la época y Ezequiel tiene que dar mucha importancia a ese tema porque era la queja de los exiliados. Tienen el tema de la olla oxidada y la muerte de la esposa de Ezequiel como símbolos del final de... Eso está en el capítulo 24, por si no sabían que Ezequiel estaba casado, ¿verdad? Y luego tenemos los mensajes de salvación, que ya entran en la parte final como nuevas llamadas, motivos de esperanza, porque hay que tomar en cuenta algo. El mensaje nunca queda en la desesperación. Siempre hay un tema de esperanza, de hacer ver a Dios como alguien que ha permanecido fiel y que está ahí siempre esperando nuestro retorno. Y los mensajes teológicos son múltiples los temas que acompañan a este profeta, ¿verdad? No es solo uno, porque estuvo en esa situación que vivieron los exiliados. Ese es un tema importante que ustedes deberían de leer, si no les da tiempo leer todo, por lo menos los 3 núcleos temáticos centrales de Ezequiel, que están en la página 286, que es la santidad de Dios,
la esperanza mesiánica que tiene que ver totalmente con Jesús, ¿verdad? Y todo esto que se desarrolla en el Nuevo Testamento. En esta semana les voy a pasar todo lo que pueda de material chiquito, visual, de los profetas menores, para que ustedes, como ya saben, duran 8 minutos, 9 minutos, para que lo vayan viendo de poco a poco. Pues ahí estaría Nahum, Habacuc, que es todo el final que nos toca, Sofonías, que son chiquititos, los profetas después del exilio de Babilonia, que son Abdías, Ageo, que son chiquititos todos ellos, Zacarías, y todo ese material pues es el que vamos a ver rápidamente en las 3 últimas sesiones, y la última de octubre pues ya será todos sus comentarios del material que ustedes desarrollaron. Así es que tenemos 2 minutitos, no sé si tienen dudas, preguntas, algo. ¿Nada? Licenciada, entonces Baruch y Ezequiel son de los profetas mayores. Baruch es secretario de Jeremías. Baruch tiene muy poquito material, pero está incluido en el corpus de Jeremías. Vimos Baruch, Lamentaciones y Jeremías junto con Ezequiel. Ahora, Ezequiel es el que se va, es que están en el mismo momento histórico, solo que Jeremías se queda en Palestina y Ezequiel se va a Babilonia, pero están en el mismo momento histórico. O sea, lo que ve Ezequiel es desde Babilonia y lo que ve Jeremías es desde Palestina. Sí. Y Baruch es secretario de Jeremías. De Jeremías, sí, eso sí. Gracias. Gracias, licenciada. Muy bien. Un minuto, ¿alguien más? Licenciada, disculpe, tiene que entregarse la tarea, ¿hasta qué hora? ¿Cuál tarea? La de los profetas. El trabajo final. El último lunes de octubre. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si no tienen nada más, que pasen feliz noche, porque en un momentito se acaba la grabación. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. A todos, feliz noche. Feliz Muchas noche. gracias, licenciada. Cuídese mucho.